Entre otras cosas, la Corte está en horas decisivas porque tiene que resolver varios temas importantes, entre ellos el manotazo a la billetera de Rodríguez Larreta y la presentación que hizo el gobierno de la ciudad, y también el tema de los jueces que pasaron por el Senado y fueron removidos. Las dos cosas, dos temas que la semana que viene tiene que resolver. Bernardo Vázquez, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Fernando? Hoy dio un puntapié importante la Corte. Te quería preguntar eso, sobre el tema de la ciudad concretamente, ¿en qué avanzó? Sí, básicamente lo que hizo fue girar el expediente a la Procuración, esto es girar la cautelar que presentó el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, y ahora la Procuración va a tener que emitir un dictamen. Un poquito lo resumimos en esta placa que armamos. La Corte gira la cautelar a la Procuración, como decíamos. Debe esperar ahora el dictamen de Eduardo Casal, que es el Procurador General interino de la Nación. El dictamen no es vinculante, esto es importante aclararlo para el máximo tribunal. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que opine la Procuración no implica que la Corte tiene que opinar lo mismo. Y no tiene plazo para resolver la Corte Suprema de la Nación. La ciudad lo que está pidiendo, como venimos contando estos días, es que se detenga esa sangría de 150 millones de pesos por día que le implicó el decreto de Alberto Fernández hace ya más de casi 2 semanas. Hasta tanto se resuelva, ¿no?, la situación. Este es uno de los temas que tiene que resolver la Corte, pero no es el único. ¿Cuánto juega la política, ¿no?, en una decisión jurídica de la Corte? ¿Y cuánto juega cuando hay también temas por resolver que pueden favorecer o perjudicar a otro? Félix Lonigro, abogado constitucionalista, está en línea para hablar de este tema. Félix, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Félix, a ver, son horas decisivas para la Corte, ¿puede resolver rápido? ¿Puede planchar los temas que tiene que resolver? ¿Qué es lo que puede pasar? Con respecto al tema de los jueces de Bruglia y de Bertuzzi, la Corte ya lo planchó. O sea, ellos iniciaron un per saltum porque está previsto y legislado en el Código de Procedimientos, y la Corte lo que tiene que hacer cuando se presenta un per saltum es aceptarlo o rechazarlo. En este caso lo único que puso es téngase presente, y el presidente del tribunal, un poco a título personal, dijo lo vamos a tratar. Ahora lo que en su momento, al principio la Corte planchó el tema porque todavía el Senado no se había pronunciado. Bueno, ahora el Senado ya se pronunció, ya les rechazó el pliego. Lo que tiene que hacer la Corte ahora es ser consecuente con la propia acordada que dictó en el año 2018, en la que establecía que para hacer traslados de jueces federales dentro de la justicia federal no hacía falta un acuerdo del Senado. Sin embargo, la locomotora antirrepublicana que preside el Senado se mandó con el tratamiento de los pliegos, se lo rechazaron, y ahora la Corte ya no tiene margen para seguir haciendo política. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? La Corte lo puede resolver con 2 renglones eso, y no tiene margen para decirle que no a estos jueces. Lo que tampoco tiene es plazos. Ahora, ¿no tiene margen para decirle que no? Debería decirle que sí, solo por su acordada anterior, porque, a ver, yo decía, explicándolo en términos no jurídicos, ¿no? El Senado se transformó en un tribunal de alzada de la propia Corte Suprema, diciéndole que lo que había dicho antes estaba mal. Y ahora la Corte, si le dice que sí al Senado, está diciendo, bueno, está bien, agacho la cabeza, usted tiene razón, lo que yo había resuelto antes estaba mal. Ese es el papelón, porque justamente cuando la Constitución Nacional lo único que prevé es el sistema de designación y de remoción de jueces, pero no dice absolutamente nada en materia de traslado. Por lo tanto, ahí hay una laguna constitucional que cuando es necesario rellenarla o cuando es necesario darle integridad al ordenamiento jurídico, ahí aparece la Corte Suprema, que es el órgano llamado precisamente a interpretar la Constitución. La Corte Suprema de Justicia, por el sistema de control constitucional que hay en la Argentina, es quien tiene la última palabra en ese sentido. Sin embargo, al Senado le importó absolutamente nada. Y el Senado dijo, a mí esa acordada no me interesa y yo avanzo igual. Félix, ¿cómo imaginás el tema de la coparticipación en la Corte? ¿A partir de la semana que viene ya hay que esperar novedades o puede dilatarse más? Ahí es distinto, porque ese es un procedimiento que ingresa a la Corte por competencia originaria. La Corte interviene directamente cuando una provincia es parte, y en ese sentido desde el año pasado la Corte tiene dicho que la ciudad de Buenos Aires es equiparable a una provincia y por lo tanto le corresponde, en el caso de un juicio, ir a la competencia originaria.
La Corte ahora envió el trámite a la Procuración porque es lo que se estila a hacer siempre para que la Procuración además diga si corresponde la competencia originaria. Como dijeron ustedes ahí, la decisión del Tribunal de la Procuración no es vinculante para la Corte, pero la Corte muchas veces respalda sus fallos en los dictámenes de la Procuración. Y ahora, cuando le llegue el expediente, tiene que resolver sobre la medida cautelar para evitar que haya un goteo permanente. Eso no quiere decir que se esté pronunciando sobre el fondo de la cuestión. Claro. Y si dicta una medida cautelar, bueno, le tendrá que dar seguramente... Las medidas cautelares contra el Estado se rigen por una ley especial, y lo que tiene que hacer la Corte es darle traslado de la medida cautelar al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo le diga cuál sería el daño institucional en el caso de que se concediera esa medida. Eso por eso tiene 5 días o 3 días en el caso del tipo de proceso que sea. Y después de la cautelar vendrá el juicio común y corriente. Ese es un juicio común y corriente que se desarrolla directamente en la Corte, claro, con traslado de demanda, contestación e inclusive audiencias que la misma Corte puede convocar. Tiene un procedimiento Ahí, habitual, pero es directamente la Corte. sí, ahí se saltean las instancias porque entra directamente a la Corte. Ahora, todo eso puede demorar ya un poco más. Lo de Brugler y Bertuzzi es mucho más fácil resolverlo. Lo de eso ya es un tema que merecerá algún tiempo más, y la Corte otra vez con este tema no tiene plazo. Bien. Félix Lonigro, gracias por el contacto con La Nación Más. A vos, Fernando.